Quiero leerles un fragmento de mi libro El ministro del poder. Es el octavo capítulo que se refiere al testimonio que da Arturo Guerrero Zazueta. Arturo Guerrero Zazueta es un egresado de la Escuela Libre de Derecho que conoció a Arturo Saldívar a los 24 años de edad, siendo su alumno. Más tarde fue su pasante, secretario auxiliar, asesor y profesional operativo. Fue también secretario de Estudio y Cuenta y finalmente fue secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura. Esto cuando Arturo Saldívar era presidente, es decir, entre enero de 2019 y enero de 2023. En este joven abogado, Arturo Guerrero Saldívar, no solamente encontraría un colaborador capaz de operar las más complejas cuestiones técnico-legales, sino también es alguien en quien él pues, esperaría una buena dosis de pleitesía y obediencia. Pero las cosas no le salieron como esperaba a Arturo Saldívar, porque este joven, cargado de una buena dosis de idealismo, en 10 años pasaría de la admiración inicial a la desilusión. Lo que vio en el desempeño de Arturo Saldívar no le gustó y no estuvo dispuesto a convalidar. El testimonio de Arturo Guerrero, ya que cito yo en varios momentos de mi investigación sobre Arturo Saldívar, sobre este libro titulado El ministro del poder, es una pieza clave que apunta a confirmar gran parte de los hechos consignados en la denuncia anónima de abril de 2024. La declaración que Guerrero presentó ante la UJIRA el 11 de junio de ese año, como parte de las investigaciones que se abrieron tras presentarse la denuncia de abril, corrobora el modus operandi de algunos de los imputados y la total inacción por parte de Arturo Saldívar cuando tuvo conocimiento de los hechos. En el documento de 31 páginas al que tuve acceso a partir de mis fuentes, Guerrero declara, entre muchas otras cosas, haber tenido información de varias fuentes directas que apuntaban a que Carlos Alpizar presionaba a los jueces. El primero de sus informantes fue el juez Roldán, que el 5 de febrero de 2021 se le acercó muy preocupado a Arturo Guerrero para transmitirle su temor de que pudieran investigarlo, cambiarlo de adscripción o frenarlo en sus aspiraciones para ser magistrado. Abordo este asunto en el capítulo 11 del libro. Más tarde, en el mes de noviembre, la magistrada María Emilia Molina le relató un suceso similar, donde también a ella dice haber sido presionada. Este tema lo desarrollo también en el capítulo 12 del libro. Pero lo relevante y valioso del relato de Guerrero Zazueta es que ninguno de los 4 casos de los que él habría tenido conocimiento pueden calificarse ni de cerca como asuntos estratégicos para el gobierno de López Obrador o digamos temas de Estado. Todos esos asuntos, muestra el testimonio, dan una clara apariencia de haber sido favores políticos personales o asuntos de dinero en los cuales Carlos Alpizar habría estado directamente involucrado. Guerrero notificó de esto a Alejandra Espitalier, funcionaria de todas las confianzas de Saldívar, sin que nada hiciera al respecto. La justificación de la secretaria general de la presidencia de la Corte aparentemente fue que no querían choques o juegos de poderes, lo que en última instancia se traducía en una forma de minimizar las acusaciones. Interesado en que el ministro presidente conociera lo que estaba ocurriendo, el 14 de febrero de 2022, el ya no tan joven Arturo Guerrero preparó un relato de 7 páginas del cual tengo copia y exhibo la copia del mismo en el libro. Es un texto escrito a mano que él escribió así para no dejar huella en las computadoras del Consejo siquiera, y se lo entregó al día siguiente a Espitalier en un sobre cerrado para que se lo entregara en mano a su jefe.
En su misiva, Guerrero señala diversas irregularidades presuntamente cometidas por Alpizar, como presiones a titulares, violencia laboral, uso de recursos públicos para fines personales, cooptación de la UJIRA, que es la unidad de investigaciones interna en el Consejo de la Judicatura, y hasta violencia sexual presuntamente cometida por parte del operador de Saldívar. El funcionario escribió aquella carta en la que hacía un recuento detallado de las irregularidades del todopoderoso secretario general de la presidencia, me refiero a Carlos Alpizar, con una confianza enorme en que Saldívar haría lo correcto y que las cosas mejorarían. Que efectivamente, pues esto pasaría, tendría alguna trascendencia. Bueno, luego de tener acceso a su declaración y enterarme de la existencia de dicha misiva, me dirigí a su autor para obtener más información. Para comprobar la veracidad de su testimonio, le pedí que me facilitara una copia de la carta. Aunque el funcionario señaló que todo lo que tenía que decir estaba en la declaración que yo ya había leído, finalmente, ante mi insistencia, él aceptó entregarme un respaldo digital de la misiva que le dirigió al ministro en febrero de 2022. Es importante mencionar que Arturo Guerrero es uno de los pocos colaboradores de Saldívar que decidieron quedarse en el Consejo de la Judicatura bajo las órdenes de Norma Piña, donde ha fungido desde enero de 2023 como director general de Recursos de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Algunos podrían especular que sus declaraciones tienen una motivación política o que la ministra Piña estaría detrás de su alegato. Así lo insinuó el propio Arturo Saldívar el 15 de abril de 2021 en una entrevista que dio a Joaquín López Dóriga, cuando señaló que una persona que está ahora con Norma Piña, refiriéndose a Arturo Guerrero, seguramente era quien había redactado la denuncia anónima. Esta versión, sin embargo, hace poco sentido si atendemos a que este funcionario alertó a Saldívar de lo que estaba ocurriendo en las oficinas de Alpizar y lo hizo desde el día 14 de febrero de 2022, mucho antes de que Piña imaginara siquiera llegar a la presidencia de la Corte. Hay, de hecho, prueba documental de ello, pues el mismo Guerrero escaneó su carta ese día a las 22:10 horas, como pueden ver ustedes en pantalla, y como, bueno, como pueden ver ahí ustedes los metadatos que exhiben en qué momento fue escaneada esta carta que escribió Arturo Guerrero y de la cual conservó esta fotocopia. El 17 de febrero, Saldívar ya había leído la carta de Guerrero y a través de Spitalier lo citó a conversar. Extraña y sospechosamente, un día antes del encuentro, el 21 de febrero, el presidente de la Corte se reunió en sus oficinas con Carlos Alpizar. ¿Por qué el ministro presidente no esperó a hablar con Guerrero, el denunciante, y en cambio se apresuró a ver antes al denunciado? Es decir, a Carlos Alpizar. Pues no lo sabemos, pero las fuentes consultadas dentro del despacho de Saldívar cuentan que aquel día Alpizar salió muy sonriente de las oficinas de su jefe, lo que hizo pensar a más de uno que el operador del ministro ya había sido exonerado. El día en que se reunió con el presidente de la corte, refiere Guerrero, este comenzó por hacerle a él, ¿no? A Arturo, una larga exposición sobre la existencia de una serie de cuestiones de Estado que su exalumno no era capaz de dimensionar por ingenuo. Al concluir la exposición del ministro, el secretario del Pleno le preguntó a su jefe, ¿de qué tamaño es el cajón de eso que usted llama asuntos de Estado? Tras formular esa pregunta, le recordó a su ex profesor, ahora presidente de la Suprema Corte, que su carta no se centraba en tales asuntos, sino en otros que evidencian intereses netamente económicos. Su escrito, para decirlo en otras palabras, constituía una grave denuncia de corrupción. Cuenta Guerrero que ese mismo día le comentó a Saldívar que si él conocía o instruía todas las acciones de Alpizar, estaba dispuesto a dejar aquel asunto de lado. Pero el ministro contestó, de ninguna manera. Aún así,
Cuando el denunciante se marchó de allí, tuvo la sensación de que en el fondo el ministro Saldívar estaba al tanto de la maquinaria implementada por Alpizar y no tenía mayores reparos. Durante la conversación tocaron también el tema de las acusaciones de violencia sexual presuntamente cometidas por Alpizar y de la cual hablo en una parte específica de mi libro. Guerrero cuenta que primero Saldívar intentó soslayar todo aquello. Luego el ministro, que alguna vez estuvo a la vanguardia en temas de género y diversidad sexual, pretextó que una de las supuestas víctimas de Alpizar es lesbiana. Al escuchar aquello, Guerrero le habría preguntado molesto: ¿acaso una persona vegana no puede ser comida por un caníbal, ministro? El alumno se vio entonces en la penosa necesidad de explicarle al maestro que el asunto de fondo estaba en la falta de consentimiento y no en la orientación sexual de la víctima. Luego de que el secretario del Pleno insistiera un rato en el asunto, Saldívar aseguró que las denuncias se investigarían y se actuaría con celeridad y contundencia, cosa que nunca ocurrió y nunca pudo hacerse porque, como ya se ha dicho, las víctimas no se atrevieron a denunciar. Sabían hasta qué punto la Ujira estaba capturada por Alpizar y cómo este último a su vez estaba protegido por Arturo Saldívar. Al final, Guerrero Zazueta tuvo la sensación de que el ministro había minimizado su carta e incluso atribuía los señalamientos que hacía a un pleito interno, una grilla entre funcionarios del Consejo. El lector pensará que ese debió ser el momento en el cual Guerrero debía haber presentado su renuncia, que no había razón alguna para seguir trabajando con Arturo Saldívar. Sin embargo, el funcionario optó por mantenerse en su puesto, porque consideraba fundamental continuar como un contrapeso. Con el tiempo, sin embargo, crecería aún más su desilusión frente a un personaje que había respetado tanto desde que fue su profesor, especialmente cuando confirmó que el comportamiento de Alpizar era conocido y al menos aceptado en términos generales por Arturo Saldívar, como apunta el mismo Guerrero en su declaración. Difícilmente Saldívar podría argumentar que no conocía de las conductas en las que habría incurrido el oscuro Alpizar. Hoy tenemos evidencia de que uno de sus principales funcionarios, Arturo Guerrero, le informó de estas conductas. Primero lo hizo a través de dos reportes presentados en octubre de 2020 y noviembre de 2021, luego con más detalle en la carta que le envió el 15 de febrero de 2022 y que finalmente se lo planteó en persona cuando se reunieron el día 22 de ese mismo mes. En suma, Saldívar sabía de las irregularidades de Alpizar sobre presiones a titulares, violencia laboral, uso de recursos públicos para fines personales, violencia sexual y la cooptación de la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas, es decir, la UJIR. Pero lo increíble de esta historia es que el ministro Saldívar no solo parece haber hecho oídos sordos frente a la información que le proporcionó un funcionario de confianza, sino que incluso después de conocer todo esto, le dio todavía más poder al señor Alpizar. En enero de 2022, por ejemplo, el ministro presidente le permitió nombrar a una nueva titular de la Ujira, Ingrid Grisel Narváez González, quien hasta ese momento se desempeñaba como secretaria técnica de la presidencia, directamente bajo las órdenes de Carlos. Este nombramiento habría sido decisivo para capturar a la dependencia encargada de procesar las quejas y acusaciones a los juzgadores dentro del Consejo de la Judicatura. Todo parece indicar que Saldívar no solo fue renuente a investigar los casos que Guerrero hizo de su conocimiento, también estaba decidido a proteger a su gran operador y hombre fuerte dentro del Poder Judicial de la Federación, Carlos Alpizar Salazar. Este es un fragmento del libro El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, que publica Random House Mondadori a través de la editorial Grijalvo. Lo pueden ustedes pedir en Amazon o comprarlo en las librerías. Por favor, mándenme sus comentarios. Pueden escribirme a mis redes sociales, a Twitter, @Hernán Gómez B. Pueden escribirme, seguirme por mi canal de YouTube.
o también por mi fanpage en Facebook.